Pues en este vídeo vamos a ver cómo Daniel Navarro Ferris consigue capturar este mero. Ya lo vamos a ver cómo se está preparando para descender. Es otro de los pescadores que normalmente nos sorprenden, con grandes apneas y bajando a grandes profundidades. Como podéis ver, el color del agua no es demasiado azul, y a medida que se va acercando al fondo, vamos a ver cómo en los últimos metros existe una capa de polvo suspensión que hace un poquito más difícil la visibilidad. También podéis escuchar esos ruidos al ir bajando, como le está costando un poquito compensar. Incluso la cámara coge esos ruidos. Pues ahí tenéis el fondo. Para que a un pescador de esta categoría le esté pitando la alarma, os puedo asegurar que está muy profundo. Muy probablemente a esos 40 metros. Podéis ver cómo va mirando bien con la linterna todos los huecos para ver dónde se puede esconder un mero. Ahí ya hemos visto que hay un poquito de polvo que ha corrido hacia la izquierda. Por lo tanto, vemos cómo se para un poquito y empieza a mirar. Sabe que desde ese punto a la izquierda es donde está el mero. Y ahí lo tenéis. Qué pasada, ¿eh? Qué imagen cuando sale el mero de la piedra y se despega. Pues ahí tenéis. Mirad qué apneas. Subir desde esas profundidades para arriba es una auténtica locura. Un minuto 55 segundos ha tardado Dani en coger este mero. ¡Voy ya! Pero vemos que se le ha quedado cogido. No sale. Así que va a necesitar una segunda bajada para volver a bajar y ver qué ha pasado, ya que se habrá conseguido meter en alguna cueva. Para eso ya lo tenemos de nuevo descendiendo. Recuerdo que entre bajada y bajada a estas profundidades estos pescadores dejan mucho rato, ¿vale? Que es muy peligroso. No me canso de decirlo en todos los vídeos, que estas bajadas profundas son muy peligrosas y no es todo bajar, coger el pescado e irse. Hay que estar muy preparado, física y psicológicamente. Y el cuerpo también lleva años de adaptación para poder bajar a estas profundidades. Pues ya vemos cómo está en el fondo y está buscando a ver dónde estaba el mero, que está ahí delante. Ahí vemos ya los cantiles, que son más pronunciados. Y el mero ahí se quedó, en una esquinita cogido. Por lo tanto, lo tiene bien fácil para salir, ya que con la varilla no le dio juego para meterse hasta adentro. Así que esta vez va a tardar menos, ya que ha sido bajar, disparar y subir. Pero aún así, al estar tan profundo, ya tiene que hacer una apnea bastante más larga que la que hacemos muchos de nosotros pescando normalmente. Un minuto 25 segundos. Y ya vemos como desde arriba le toca recoger el mero. Que ahí lo tiene ya. Es guapo, ¿eh? No sé exactamente cuánto pesa, pero calculo que unos 14-15 kilos. Y bueno, nos vamos a por otro. Nuevamente
descendiendo. Creo que incluso más profundo que antes. También el agua muy oscura. Es una zona en la que parece que el fondo hay mucho sedimento. Y eso hace que cualquier movimiento le levante todo mucho polvo. Ahí vemos cómo se escucha, ¿eh? Cuando va compensando. Pues ya estoy viendo desde aquí una mota de polvo. Nada más bajar, ya sabe el pescador qué es lo que tiene que mirar. Ahí es donde parece que se habrá metido. Por lo que Dani se aproxima y mira bien la cueva. Pero se da cuenta que está vacía. Ha continuado para detrás. Por lo que tiene que mirar la cueva por la otra parte. Y efectivamente, ahí saca el morrito. Que es un mero bastante más pequeño que el de antes. Este sí sé, este pesó 7 kilos. Ya lo tenemos, ya subiendo para arriba. ¿Alguno de ustedes ha probado en los últimos metros a aspirar por la nariz el poco aire que tiene las gafas? Yo creo que más de uno sí lo habrá hecho. Dejadme en los comentarios el que lo hace y el que no. A ver si nos sorprendemos si más de uno utiliza esta técnica. Como vemos, Dani ha llegado bastante apurado. Es mucha profundidad en la que estaba. Y esos metros, nadando por el fondo, hasta localizar el mero, pues cuesta muchas veces. Pues ahí vemos cómo ya va recuperando el fusil, ya que subió con el carrete de brazo, y el mero que viene detrás. Aquí lo tiene ya. Bueno, pues con esta imagen sí despido ya el vídeo. Espero que os guste y ya sabéis, dejadme vuestro comentario, a ver qué os parece el vídeo y a ver si utilizáis esa técnica que os he hablado antes. Venga, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.